Extensión de medidas, o más bien, premedidas. En el video pasado definimos a la función mu como una premedida, como una función que es casi una medida, solamente que está definida en un álgebra en vez de una sigma álgebra. Esta álgebra está, por supuesto, contenida en el conjunto potencia del espacio del conjunto X en cuestión. La idea es extender a esta premedida a una medida, digamos, vamos a ponerle de nombre mu estrella. Entonces esta que sea una medida en el sentido que vimos al principio, medida definida sobre qué sigma álgebra. Esa es la pregunta. No puede ser sobre el mismo conjunto, puesto que esta es una álgebra. Requerimos aquí una sigma álgebra. La idea entonces es encontrar una sigma álgebra A estrella que contenga a la álgebra original. Entonces esta A estrella es una sigma álgebra que contiene A, pero además queremos que sea una extensión no solamente en el sentido de los dominios, sino también como función. ¿Eso qué quiere decir? Que también queremos que ambas funciones coincidan en lo que tienen en común de dominio. Es decir, si aquí esta es la sigma álgebra A estrella, entonces significa que por aquí adentro está A, el álgebra de acá arriba. Bueno, en este espacio, en esta parte, ambas funciones coinciden. Eso es lo que queremos. A esto, cuando lo logremos, mu estrella va a ser una extensión de la medida sobre álgebras o premedida mu. Para ver esto, veamos la siguiente definición. Definición 2.13. Medida exterior. Y ahorita voy a hacer un par de comentarios exterior sobre este concepto. Bueno, los ingredientes usuales tenemos un conjunto. Vamos a tener a un álgebra de subconjuntos de X. Entonces un álgebra de X. Y supongamos que tenemos mu, una medida sobre el álgebra o premedida. Ahí está, es el mismo, que se ven ligeramente diferentes. Bueno, medida exterior. Vamos a definir la siguiente función. La función mu estrella, es decir, ya esta se le llama medida exterior, definida a partir de mu. La función mu estrella en cualquier subconjunto B de X, y aquí permítanme subrayar cualquier, se define de la siguiente forma. Mu estrella en B se define como el ínfimo de las siguientes cantidades, el ínfimo de las sumas desde igual a 1 hasta infinito de mu en EI, en donde el ínfimo lo vamos a tomar sobre todas las colecciones EIs que cubran a B. Esto
Idealmente tendría que ponerlo aquí, tendría que poner conjunto, coma y esta donde estoy tomando el ínfimo, pero quedaría muy estrecho, se ve feo, entonces voy a escribir donde tomamos el ínfimo aquí abajo, ¿ok? Donde el ínfimo se toma sobre todas las colecciones de conjuntos EI. La colección tiene que estar en el álgebra, por supuesto, en A, tales que el conjunto B esté contenido en la unión, o igual, en la unión de todos ellos. A ver, aquí son colecciones, por supuesto, son colecciones numerables, ¿ok? Entonces estoy pensando aquí que siempre la suma es desde 1 hasta infinito. Aquí es desde 1 o desde 0 hasta infinito, estas colecciones. Bueno. En otras palabras, a ver, estamos tomando el ínfimo sobre todas las cubiertas del conjunto B de conjuntos de A. Noten que es importante que las colecciones estén en el conjunto A para que tenga sentido evaluar este número, el mu, en dichos conjuntos, porque mu está definido, donde está mu está definido sobre el álgebra A. Ahora, primera observación. Esta mu estrella no es la mu estrella que estamos buscando acá. ¿Por qué? Bueno, la primera pista de esto es que ¿en dónde está definido este mu estrella, la medida exterior? En cualquier subconjunto de X. Y nosotros sabemos ahora que las medidas, sí pueden estar definidas en cualquier subconjunto de X. Pero muchas veces tenemos la tenemos solamente sobre sigma álgebras. Las tenemos sobre no todo P de X, sino sobre alguna sigma álgebra nada más. Entonces, bueno, esta es la primera pista de que esta no es la que estamos buscando, pero está relacionada. Es el primer paso. 2. Aquí el nombre de medida exterior, este nombre medida exterior, puede ser engañoso. Este es un nombre nada más. La función mu estrella no es una medida. No necesariamente, podría serlo, pero en general no es una medida. Entonces déjenme escribir eso aquí abajo como observación. Observación. Mu estrella podría no ser una medida. Entonces, aunque las palabras indiquen lo contrario, la medida exterior no siempre es una medida, pero eso no es lo que nos interesa de ella todavía. Y 3, tal vez esto debería de haberlo dicho antes, pero bueno, es algo que uno aprende cuando define un concepto, tiene que verificar o argumentar por qué está bien definido. ¿Por qué está bien definido esta cantidad? Bueno, sabemos que el supremo o el ínfimo de un conjunto está bien definido siempre y cuando el conjunto sea no vacío. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es: el conjunto de todas las colecciones en A tales que B está contenido en ellos, es decir, el conjunto de todas las cubiertas de B en A, ¿es vacío o no? Bueno, claramente el conjunto no es vacío. ¿Por qué? Porque fíjense, a ver, esta es observación 1, observación 2. A ver, dado B, que B es cualquier conjunto en X, ¿existe por lo menos una cubierta de B que está en A? Sí, pues el conjunto total. B está contenido, por supuesto, en X. Y X sí es un elemento del álgebra, porque en el álgebra siempre está el vacío y el total. Por lo tanto, existe una cubierta. Pueden pensar que los A's son el conjunto X, es la sucesión constante X, esa es una cubierta, por ejemplo. O si no, es cualquier colección
que I sea X, ya cubrió a B. Por lo tanto, el conjunto de todas las cubiertas de este B, que el B puede que esté en el álgebra o no, pero las cubiertas de este B, bueno, alguna de ellas, en A sí hay alguna cubierta de ellas, por lo tanto el conjunto es no vacío y tiene sentido tomar el ínfimo. Proposición 2.14. Propiedades de la medida exterior. Inciso A. La medida exterior le asigna al vacío, al conjunto vacío, el valor 0. Inciso B. La medida exterior es una función no negativa. Es decir, la medida exterior de B es mayor o igual a 0 para todo B. A ver, ¿para todo B en dónde? Bueno, para todo B subconjunto de X, porque recordemos, la medida exterior está definida para cualquier subconjunto de X. Está definida en todo P de X. C. Monotonía. Si A está contenido en B, entonces la medida exterior de A es menor o igual a la medida exterior de B. D. Si A es un elemento del álgebra A, entonces la medida exterior de A coincide con la medida de A o la premedida de A. Esto es la propiedad que está, una de las propiedades que estábamos buscando. Entonces vean, está relacionada la medida exterior con la medida que estamos buscando, pero, y aquí es el gran pero, inciso E, si tengo una sucesión disjunta en X, entonces, si pudiéramos demostrar que la medida exterior es sigma aditiva, pues ya sería una medida. Pero resulta ser que lo que podemos demostrar es lo siguiente: la medida de la unión de todos ellos es menor o igual que la suma de la medida exterior de cada uno. Es decir, ¿cómo se le llamaba a esta propiedad? Cuando tenemos un número numerable aquí, entonces es sigma algo, pero al no tener igualdad aquí, tenemos subaditividad. Y a esta propiedad, recordemos, se le llama la sigma subaditividad. La medida exterior entonces va a ser sigma subaditiva, pero no va a ser sigma aditiva. Y recordemos que la sigma aditividad es una de las propiedades fundamentales que nosotros queremos en una medida. Es por esta razón que la medida exterior falla en ser medida, pero al mismo tiempo nos va a dar una pista de cómo obtener una medida. Pero bueno, demostremos primero estas 2, 4, 5 propiedades. Demostración. Inciso A. Debemos probar que la medida exterior del vacío es 0. Entonces, la estrategia usual, recordemos que la medida exterior es un ínfimo. Entonces debemos demostrar que el ínfimo de algo es 0. Sea I la familia de conjuntos en donde cada I va a ser el conjunto vacío para todo I. Bueno, es claro que 1. Esta familia es una cubierta
del conjunto vacío, trivialmente. Aunque tuvieran cosas extras, trivialmente es una cubierta. Y 2, estos elementos están en A. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos es el vacío, A es una álgebra, está en el vacío y el total. Entonces, EI pertenece a A. Bueno, para todo I. Bueno, entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que el ínfimo de las sumas de estas cosas, es más, déjenme escribirlo de esta forma para que sea más claro. Voy a llamarle aquí F. FI. FI. Si yo tengo a cualquier otra cubierta en A del vacío FI, entonces el ínfimo de ellas, el ínfimo de todas las posibles cubiertas, es menor o igual que este número para esta cubierta en particular. ¿Por qué? Bueno, porque aquí estoy tomando el ínfimo de todas las cubiertas y aquí estoy dando una de ellas. Pero ¿cuánto es la medida? Perdón, ¿cuánto es este número? Mu de EI, recordemos, mu es una premedida y las premedidas mandan al conjunto vacío en el 0. Entonces aquí estoy sumando un número numerable de ceros, que sabemos que esto es 0. Pero por otro lado, si FI es cualquier, como dije, FI es cualquier cubierta, y si tomo el ínfimo sobre cualquier una de estas cubiertas, esto es precisamente la medida exterior del conjunto B. Por lo tanto, la medida exterior del conjunto B es menor o igual a 0. Ok, técnicamente tendríamos que mostrar que mu estrella es mayor o igual que 0 para ya poder garantizar que esto es 0. Así que cuando hagamos el B, el inciso A va a estar demostrado. Bueno, el inciso B de hecho debería de haberlo descrito por esta razón antes que el inciso A. Debemos mostrar que es una función no negativa. Bueno, esto se sigue directamente de la definición de la medida, de la premedida mu. Puesto que como la premedida mu es una función no negativa, es mayor o igual que 0, entonces el ínfimo tomado sobre todas las cubiertas, etcétera, el ínfimo de estas cantidades, por supuesto que va a ser mayor o igual a 0. Y esto es precisamente la medida exterior de un B. Por lo tanto, mu estrella también es no negativa. Con este B y con esa parte de la acabamos de demostrar el inciso A. Inciso C. Debemos mostrar la monotonía de la medida exterior. Sea entonces A contenido en B, dos subconjuntos de X. A ver, aquí razonemos de la siguiente forma. Cada cubierta de B es una cubierta de A. ¿Están de acuerdo? Entonces, pensemos en el conjunto de todas las cubiertas en la álgebra, ¿dónde está? En el álgebra A, en el álgebra A, todas las cubiertas del conjunto A y del conjunto B. ¿Cuál de los dos tiene más cubiertas? Bueno, por lo que dije, como cada cubierta de B es también una cubierta de A, pero hay cubiertas de A que no logran cubrir a B, entonces esto significa que el conjunto respecto al cual estoy tomando ínfimos
en cada uno de estos casos. En el caso, voy a llamarle de esta forma FI y EI, en donde aquí estoy tomando el ínfimo sobre EIs que son cubiertas de B, y de este lado, me interesa de este lado, FIs son cubiertas del conjunto A. Entonces el conjunto sobre el cual estoy tomando el ínfimo es más grande en este caso, tiene más cubiertas, porque por cada una de ellas, por cada una de las cubiertas de B, yo tengo una cubierta de A, pero yo tengo cubiertas de A que no son cubiertas de B. Entonces, al tomar el ínfimo de estos dos conjuntos, estoy tomando el ínfimo sobre un conjunto más grande. Y como recordarán de sus cursos de cálculo, si yo tomo el ínfimo sobre un conjunto más grande, el ínfimo, entonces tengo más chance de ser menor. A diferencia de si yo tomara supremos, entonces el supremo del conjunto grande sería mayor. ¿Ok? Por lo tanto, de aquí se ve esto, el lado derecho es precisamente la definición de la medida exterior de B y el lado izquierdo es precisamente la definición de la medida exterior de A. Inciso D. Debemos mostrar que ambas funciones coinciden en elementos del álgebra. A ver, aquí le llamé A al elemento del álgebra. Déjenme llamarle B, como siempre le hemos hecho. Sea B un elemento en el álgebra A. Ok, debo demostrar esta igualdad. Bueno, lo primero. Consideramos la siguiente cubierta de B. El conjunto la cubierta o la sucesión de conjuntos B, como el vacío, etcétera, etcétera, el vacío. Cada uno de estos va a ser mi E1, E2, E3, E4, etcétera. Bueno, es claro que la medida exterior de B, que es el ínfimo sobre todas las posibles cubiertas en A, es menor o igual que una de esas cubiertas, en particular esta. Es decir, es menor que la suma de mu del primer elemento de B más mu del segundo elemento, etc. Pero cada uno de estos por el inciso A es 0, por lo tanto esto es igual a mu de B. Ahora, no lo dije, pero es claro, esta cubierta que yo acabo de dar aquí está en A. ¿Por qué? Porque de entrada estoy suponiendo que el B lo tomé en el álgebra A y el vacío siempre está en A. Entonces esta es una cubierta de B en el álgebra A. Y tenemos esta desigualdad. Esta es la primera. Vamos a ver la desigualdad opuesta. Voy a escribirla con otro color. Bueno, para la desigualdad opuesta, B estando en A, observemos cualquier cubierta de B. Entonces, si B está contenido en una cubierta EI, donde por supuesto cada EI son elementos de A, es decir, estoy viendo cualquier cubierta de B en A. Bueno, claramente, si esto es cierto, B es la unión, la puedo escribir como la unión de los siguientes conjuntos: B intersección EI. A ver, medítenlo un momento. Claro, estoy sumando los cachitos que tiene B en común con cada uno de los Cis, pero como la unión de los Cis cubren a B, pues si yo uno todos estos cachitos, voy a recuperar al conjunto B. Y además noten que cada uno de estos es un elemento del álgebra también. ¿Por qué? Bueno, porque EI es un elemento del álgebra y por hipótesis, aquí está la hipótesis, B también es un elemento del álgebra.
y el álgebra es cerrada bajo intersecciones finitas. Entonces tengo yo elementos del álgebra que no solamente cubren, sino son iguales a B. En particular lo cubren. Bueno, vamos a aplicarle la definición de medida exterior a esta cubierta en particular. De la siguiente forma. A ver, si yo agarro, no voy a empezar de la medida exterior, sino voy a empezar de la premedida de B. La premedida de B es igual, a ver, la premedida de B es igual a la premedida de toda esta unión que aparece aquí. Ahora, esta unión no es una unión disjunta, de elementos disjuntos, así que no puedo usar la sigma aditividad de la premedida. Pero lo que sí sé que siempre se cumple es la subaditividad, la sigma subaditividad. Entonces, la premedida del B, que es la premedida de toda la unión, es menor o igual que la suma de las premedidas de cada uno de estos pedacitos. Ahora, yo sé que mu es una premedida y como es premedida dentro de A, y aquí ya tengo estos conjuntos de A, por monotonía, esto es menor o igual que la suma de las medidas de I. ¿Por qué? A ver, ¿qué estoy utilizando? Estoy utilizando que B intersección I, este conjunto, está contenido en este otro. Entonces, cada uno de estos términos, mu de esta parte es menor o igual que mu de I. Por lo tanto, si las sumas completas también lo satisfacen. Y esto lo puedo hacer para cualquier cubierta de B. Como lo puedo hacer para cualquier cubierta de B, en particular, si yo tomo el ínfimo de todas ellas, de este renglón, yo obtengo precisamente que mu de B, que es este lado, es menor o igual que el ínfimo de todas las cubiertas de B en A, es decir, es menor o igual que mu estrella de B, que es la otra desigualdad que estábamos buscando. Vamos ahora a mostrar la sigma subaditividad. Inciso E. Sea epsilon mayor que 0, arbitraria. Vamos a suponer, por supuesto, que tenemos una Bn, una sucesión de conjuntos disjuntos. Bn disjuntos. Y es una sucesión en X. Estas son las hipótesis del inciso E. Ahora yo digo que para cada Bn sea En, entonces el N es este N de acá, ENK, y voy a mover el K, una cubierta de SBN, tal que, bueno, voy a escribir que sea cubierta para haberlo escrito. Bn está contenido en la unión, aquí es unión, perdón, me salió medio feo, de los ENKs. Obviamente voy a mover los Ks. Y 2, lo que le pido es lo siguiente. Lo voy a escribir con este. Tal que la suma de todos los mu ENKs sea menor o igual que la medida exterior del Bn más epsilon sobre 2 a la n. A ver, la primera pregunta, que es ¿por qué existe una cubierta? No dije dónde está. Aquí la cubierta, por supuesto, es en A. Déjenme escribirlo por aquí. Una cubierta en el álgebra A
de Bn tal que cumple estas dos cosas, que sea cubierta, pero noten, me está diciendo que la suma, quizás hasta infinito, la suma de las premedidas de los ENKs sea menor o igual que la medida exterior de Bn más epsilon entre 2n. La razón de la existencia de esta cubierta es por una de las propiedades de supremo e ínfimo. La voy a recordar aquí. Esta propiedad lo que me dice es que para cada epsilon positivo existe un X en el conjunto sobre el cual estoy tomando supremos e ínfimos que cumple lo siguiente. Este X depende de este epsilon. Es más, déjenme, si lo quiero escribir aquí. Existe un X que depende del epsilon. Aquí déjenme ponerle X epsilon. Tal que X epsilon menos ese epsilon ya va a ser menor, estrictamente menor, que el ínfimo del conjunto en cuestión, o algo similar para el supremo. Aunque el X no tiene que ser el mismo del ínfimo, voy a usar el mismo símbolo. X más el epsilon ya es mayor que el supremo de A. X epsilon. Es decir, a ver, la idea de esta propiedad, que insisto, esta se estudia en cálculo avanzado, es que si del ínfimo yo me muevo un poquito hacia la izquierda, ya existe ya un elemento del conjunto sobre el cual estoy tomando el ínfimo, ya se metió ahí. Es más, gráficamente se ve mejor. Con el supremo. Supongan que A es un intervalo. Ok, entonces este es el conjunto A. Lo que me dice esto es que si yo del supremo, que aquí está el supremo, este es el supremo. Bueno, de hecho se ve mejor si este epsilon lo escribo aquí. Fíjense, si este más epsilon lo escribo como menos epsilon de este lado. Si del supremo me muevo un epsilon hacia la izquierda, le resto un cachito, entonces me quedo aquí. Este sería el supremo de A menos epsilon. Entonces ya un elemento del conjunto ya se me metió aquí en medio. Y este va a ser el X epsilon. Claramente ven que es equivalente a lo que está escrito aquí. Entonces, aquí lo que estamos haciendo, ¿cuál epsilon estamos tomando? No lo estamos haciendo para este epsilon, sino para cada n nos tomamos epsilon sobre 2 a la n, que es un número. Y para este epsilon existe un elemento del conjunto sobre el cual estamos tomando el ínfimo, que en este caso, bueno, en este caso de la medida exterior, los elementos sobre, los conjuntos sobre los cuales estamos tomando ínfimos son, el ínfimo se toma sobre colecciones de conjuntos en A que sean cubiertas. Entonces, esta propiedad aplicada a la medida exterior, para este epsilon entre 2 a la n, lo que me dice es que para este epsilon a la 2 a la n, existe una colección de este tipo que cubre al Bn, porque lo estamos haciendo para cada Bn, que cubre al Bn, que, fíjense, que estamos usando aquí, de hecho, el ínfimo, porque la medida exterior es la del ínfimo, porque la medida exterior es un ínfimo, tal que, fíjense, si yo agarro, este es el elemento del conjunto, o sea, el que existe la cubierta, pero los números sobre el cual estoy tomando los ínfimos son las sumas de las premedidas de estas cubiertas. Entonces, este X epsilon corresponde a esta suma, menos epsilon es, esto lo puedo pasar para acá y queda así, menos epsilon, y aquí debe ser estricto, desigualdad estricta. Bueno, entonces ya para cada n tenemos una cubierta de este Bn que satisface la desigualdad 2 de acá. Ahora, nosotros queremos mostrar la sigma subaditividad. Entonces, la medida exterior de la unión de todos los Bns.
Pero por definición la medida exterior es el ínfimo de todas las cubiertas del conjunto que aparezca aquí adentro. En este caso es la unión de todos los bns. Pero resulta ser que ya tenemos nosotros una cubierta de todos los bns de esta unión. ¿Cuál es? Bueno, fíjense que la unión de todos estos bns está contenida en la unión de n y de k de los ENKs. Y esta es una unión numerable también. Sí, es una unión doble, pero la unión de dos uniones numerables sigue siendo numerable. Entonces, esta es el ínfimo de todas las posibles cubiertas. En particular, entonces, es menor o igual que la suma de las premedidas de cada uno de estos conjuntos. Entonces, esto es menor o igual que la suma de todos los, y de hecho aquí es una doble suma, una para n y otra para k, de las premedidas de ENK. Porque esta cosa es numerable. Y a ver, lo que aquí también estamos usando es que esta cosa es cubierta. Estamos mostrando que es numerable, pero también que es cubierta del Bn. Luego, aquí tenemos la unión la suma de estas cosas. Y aquí es donde vamos a utilizar lo que sabemos de las sumas de estos números. Porque fíjense, es lo que tenemos acá. Suma sobre k, suma sobre k. Entonces esto es menor o igual, lo voy a escribir aquí abajo, menor o igual, es decir, menor o igual, estrellita, aquí continúa. Esto es menor o igual que ¿quién? Pues que la suma sobre n de la medida exterior de los bns, distribuyendo la suma, más la suma de epsilon entre 2 a la n. Aquí ya quedó lo que queríamos, fíjense. Mu estrella de la unión de bns menor o igual que la suma de mu estrella de bns. Ahora, ¿qué onda con estos? Bueno, aquí hay de... esta suma está empezando desde 1, la voy a poner explícitamente. Porque todo esto se hace para cada n. Y si lo empiezo desde 1, ¿cuánto me da esta cantidad? Bueno, esto es lo mismo que epsilon por la suma de n igual a 1 a infinito de 1 de un medio a la n, que esto es epsilon ok, 1 entre, esto es una suma geométrica, menos el primer término. Recuerden que empieza desde 0, entonces le tengo que restar el 1. Y si hacen estas cuentas, obtienen que esto es precisamente epsilon. En otras palabras, para cualquier epsilon arbitrario estamos mostrando que... Lo voy a escribir aquí. Por lo tanto, mu estrella de la unión de los bns es menor o igual que la suma de mu estrella de bn más epsilon para cualquier epsilon. Por lo tanto, concluimos la sigma subaditividad. Bueno, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la medida, de la premedida y de la medida exterior? Bueno, a ver, ventajas y desventajas. A ver, las ventajas de la medida exterior. Esto es todo. A ver, son ventajas y desventajas, no lo dije, de la medida exterior mu estrella. Porque
Una crítica válida es, bueno, ¿y por qué no nos quedamos con mu estrella, dado que está definido en todo el espacio? Y eso, bueno, como hemos visto, las medidas no lo tienen. Entonces, ¿por qué lo sacrificaría? ¿No? Entonces, a ver, la ventaja es que esta mu estrella está definida en cualquier subconjunto de X, entonces en todo P de X. ¿Qué otra ventaja tiene? Bueno, coincide con la premedida en cuestión, con la premedida. Bueno, coincide con ella en donde está definida la premedida, es decir, en A, ¿no? O lo podríamos escribir que mu estrella, la medida exterior restringida al álgebra A, coincide con la premedida. ¿Qué desventaja tiene? Bueno, la primera, y es una muy grande desventaja. A ver, déjenme. Es que no es sigma aditiva. Entonces, esto recuerden que nos peleamos al principio para definir dominios adecuados en donde las medidas puedan ser sigmas aditivas, y estas son las sigma álgebras. Y otra que, bueno, no vamos a ver ejemplos, pero puede no ser medida, entonces puede fallar. Bueno, que no sea sigma aditiva ya hace que no sea medida, ¿no? Esencialmente que no sea medida, que no sea sigma aditiva hace esto, hace que no pueda ser medida. Entonces, pues este no es un buen candidato de medida porque dependemos de que sea medida o no. Así que, ¿qué hacer? Bueno, la idea es la siguiente. Si sabemos que, ok, fíjense, esta es mi álgebra A. Si sabemos que aquí adentro mu estrella coincide con mu, pero mu estrella está definido en todo el conjunto potencia, lo voy a escribir, lo voy a dibujar aquí como este rectángulo. Esto es P de X. Mu estrella está definido en todo el conjunto potencia. Mu solamente está definida aquí adentro, y donde está definida mu estrella y mu coinciden. Bueno, la idea es entonces fijarnos qué es lo que le falta a mu estrella para ser medida. Esto, la sigma aditividad. La idea es entonces decir, bueno, ok, estoy dispuesto a extender un poquito mi dominio de la mu estrella, es decir, no solamente verla en mu, sino agrandarlo, digamos, lo voy a agrandar aquí, en donde este conjunto es lo que le falta al A para que sí sea sigma aditiva, o en otras palabras, la medida mu estrella. O en otras palabras, me voy a fijar en aquellas colecciones de conjuntos en donde la mu estrella sí se porte bien, en donde mu estrella sí sea sigma aditiva. Ok, entonces la idea, déjenme escribir eso. La idea es restringir a mu estrella. ¿Por qué restringir a mu estrella? Recuerden, porque mu estrella está definido en todo este recuadro, todo este rectángulo. Está definido en todos lados. Y yo no la quiero en todos lados, porque en todos lados no es sigma aditiva. Solamente es sigma subaditiva. Pero la voy a restringir a algún dominio, ahí alguna familia de conjuntos que por supuesto sea suficientemente grande para que el A esté ahí adentro. De forma que ahí sí se porte bonito. Restringir a mu estrella a una, y de hecho va a ser una sigma álgebra, en donde mu estrella sea sigma aditiva.
Y entonces aquí la gran pregunta es, ok, la idea está muy bien, hago esta restricción y la puedo decretar, la restrinjo. Pero eso no me da un criterio explícito para saber, ok, qué conjuntos voy a agarrar, porque recuerden, estamos hablando en abstracto. Ok, entonces, la pregunta aquí es, ¿qué criterio explícito usar para definir el dominio de mu estrella, en donde aquí, ok, mu estrella está definido en todos lados, pero cuando digo el dominio de U es el dominio de, perdón, cuando digo el dominio de mu estrella es el dominio de mu estrella ya como medida, ya para que sea sigma aditiva. Ok, entonces, ¿cuál es ese criterio? Bueno, ese criterio es el siguiente, que se le suele llamar el criterio de Kara-Teodori. Definición 2.15. Fíjense, primero, un subconjunto E de X, cualquiera, le llamamos, se dice, mu estrella medible, o sea, medible respecto a la medida exterior, si cumple lo siguiente. Si cumple que la medida exterior de A es igual a la medida exterior de A intersección E más la medida exterior de A intersección E complemento para todo A en X. No tenía, a ver, aquí quiero ser explícito en que aquí estamos definiendo que el conjunto E sea mu estrella medible y el conjunto E está apareciendo aquí adentro. A lo mejor lo pongo con negro. Entonces, vean, esta condición, lo que le estamos pidiendo es complicado. Estamos pidiéndole que la medida exterior separe, o más bien, que el conjunto E separe bien a cualquier otro conjunto respecto a la medida exterior. Es decir, que la medida de A para cualquier conjunto A intersección E y la medida exterior de esto, más la medida de A intersección el complemento, sea igual que la medida de A. A esta familia, déjenme escribirlo, a la familia de conjuntos E que cumplen lo anterior, es decir, a la familia de conjuntos mu estrella medibles, se les llama es la familia de conjuntos mu estrella medibles y la denotamos por A estrella. ¿Ok? Entonces, los elementos de A estrella. A ver, todavía no probamos sigma subaditividad, perdón, sigma aditividad, ¿no? Pero bueno, esta A estrella es esta parte morada que ya había puesto aquí. Bueno, va a ser, de una vez se los adelanto. Y entonces, esta familia de conjuntos ya no son todos los subconjuntos de X, ya no es todo P de X, sino van a ser aquellos que cumplen con esto. Bueno, el compromiso ahora es demostrar, y eso es un teorema importante, es tal vez el primer teorema importante de este curso, demostrar que precisamente esta es una sigma álgebra y que ahí la medida exterior es sigma aditiva. En otras palabras, que la medida exterior mu estrella restringida a esta sigma álgebra es una medida.
Y con eso habremos extendido la premedida a una medida. Ya habremos hecho lo que estaba aquí en el plan. De una premedida definida en un álgebra, ya habremos extendido, ya habremos encontrado una sigma álgebra que contiene al álgebra original, porque pues vean, la morada contiene al azul, que la extiende, que coinciden sobre ella, pero y que además muestra ella sí va a ser una medida. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer en el siguiente video.